Bueno, es para mí un verdadero privilegio estar aquí en Explora una vez más, nada menos que hablar de una persona como fue el profesor Einstein. Una persona que cada día vemos que hay una mayor cantidad de legados en sus diferentes investigaciones, sus diferentes trabajos que hizo en esa vida que podríamos decir corta, porque él pasó mucho tiempo como una persona normal. Llegó el momento en que lo nombraron como revisor de patentes en una oficina. Estuvo algunos años allí, en que ahí vemos cómo una persona puede encontrar su futuro a relativa edad de probablemente de 35 años. Y que ahí se marcó sus ideas de cómo se podía ser un conocedor de la ciencia, conocedor profundo de las matemáticas, de la física y su aplicación en cosas tan fuera del momento como era el átomo, como era la luz, como hablar de la velocidad de la luz, hasta lo que más se conoce de él, dejar esta fórmula, la cual con muchos contractores de esta fórmula, pero que nunca han podido llegar a volverla algo en que no puede ser por diferentes motivos. Así es que Einstein fue una persona que tuvo su momento muy relacionada con la creación de la bomba atómica, cuando él vio esa situación de que esa bomba atómica sería el arma más potente que el hombre podía tener en ese momento y que sigue siendo algo verdaderamente alarmante lo que puede ser una bomba atómica, más que hoy día en Internet se consigue la fórmula para poder hacer una bomba atómica. Entonces tenemos que él hizo una pausa, digamos, en su vida y comenzó a retirarse totalmente de los estudios que venía llevando y de los grupos que él dirigía sobre la utilización del átomo. Pero ya era un poco tarde, ya estaba una serie de sus colegas en este empeño. Por un lado, los nazis, los alemanes, ya tenían un adelanto grande en un sistema como era el agua pesada para poder crear la bomba atómica. Por otro lado, había también pasos grandes en desarrollo de los rusos. Los americanos, por su lado, también tenían ya algo muy adelantado, la creación del grupo de los Álamos.
Y de esta manera, pues Einstein renegaba en muchos casos de haber sido uno de los precursores de estudios de profundidad del átomo como tal. Tuve el privilegio en 1953, estando yo en primero de ingeniería en Trinity College en Cambridge, de que él dictaba todos los años un curso que se llamaba Filosofía de las Matemáticas. Este era un curso más bien para avanzados en física, en matemáticas, en ingenierías. Yo estaba cursando el primer año de ingeniería. En ese tiempo se estudiaba ingeniería, luego en segundo pasé a ingeniería eléctrica y en cuarto se abrió la primera universidad en Europa que abrió ingeniería electrónica. Entonces eran 2 años más, pasé a ingeniería electrónica y fue el primer grupo que nos graduamos de ingenieros electrónicos en Europa en 1957. Entonces él hacía este curso con alguna regularidad todos los años. Él pasaba 2 meses entre la Universidad de Cambridge, en Oxford, en Bristol, es decir, él mantenía unas magníficas relaciones con las universidades inglesas, ya estaba viviendo en Estados Unidos y gran parte de sus trabajos y de su actividad estaba en Princeton, en la Universidad de Princeton, y me recuerdo, pues, muy claramente de sus disertaciones francamente demasiado elevadas para el nivel que nosotros teníamos en ese momento. Hablaba un inglés con un acento alemán bastante marcado, no era fácil de oírlo. Estas maravillas de los amplificadores, de todo eso, no existían. Entonces, un salón, la mitad de este tamaño, no hecho acústicamente, pues se deformaba peor de lo que podía uno oír, pero en todo caso había cosas, bajaba enormemente la voz en ciertos momentos, entonces uno perdía mucho de lo que él decía. Yo, como extranjero, pues era mi primer año, tampoco tenía un inglés muy claro, entonces peor la situación. En fin, pero dejó en el grupo nuestro que hicimos ese curso, era un curso, les quiero contar, muy selecto. ¿Por qué en primero fui a dar yo a ese curso? Porque de las diferentes facultades se postulaban, a mí me dijeron, ¿por qué no se postula? Dije yo no sé si lo puedo hacer. Entonces uno de mis profesores le dijo, yo le autorizo la postulación para que lo... Y era un curso costoso, venía gente prácticamente de toda Europa a asistir a ese curso y prácticamente rifaban un puesto. Yo en ese momento, primero, no es por nada, pero era también el primero de la clase y por esa razón me dieron ese privilegio de que podía asistir a las clases del profesor Einstein. Sí, ya era una figura y asistir
a un curso de él era algo sumamente importante. En algunos momentos teníamos para, al finalizar su intervención, poder hablar con él. Una persona de una gran sencillez, no había ningún problema de hablar con él. Él se movilizaba dentro de la universidad en bicicleta. Lo veía uno en el campus de la universidad, allá va el profesor Einstein, que eso sí, para esa época, pues, era toda una figura. Como les decía, él trabajaba también esos meses con Oxford, y este curso fue bastante significativo porque fue el último curso que hizo de este tipo en Inglaterra. Yo creo que era una persona la cual le llegaba él aceptaba una pregunta de cualquier tipo de personas. Se habla de que hablaba con los jardineros, que hablaba con los, digamos, policías del campus. Él no tenía ninguna barrera de hablar con nadie. Así es que verdaderamente él fue una persona que es la parte más importante, que dejó un legado a la ciencia, a la física, a las matemáticas, que hasta ahora continúan siendo las teorías que sostienen toda la ciencia que tenga que ver con estas dos asignaturas, física, y también él hablaba de química, y en sus libros habla de una manera en que ve la física, la química, como fenómenos físicos de una manera sumamente interesante, porque eso también ha abierto enormemente las puertas a entender los físicos la química. Así es que los legados que él dejó, ya cuando la parte de la bomba atómica ser el único objetivo, la destrucción, y se comenzó a aplicar en generación eléctrica, en diferentes usos industriales y demás, entonces esto le dio un mayor sentido al común y corriente de las personas en el mundo entero. Hasta todo este desastre que ocurrió en el Japón hace tan solo 2 meses, 3 meses, y que comenzamos a ver que la energía atómica no era tan pacífica y tan manejable como la creíamos. La fuente de energía es sumamente importante, la generación atómica, por costos. Colombia, por ejemplo, tiene el gran privilegio de que la parte hídrica de nuestro país hace posible la generación de un porcentaje muy alto de la energía, de la electricidad que consumimos, y no hemos tenido que acudir a la energía atómica, que hoy día las 46 plantas de energía atómica que hay en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, comienzan a ser una amenaza, porque la mayoría tienen más de 30 años y no tienen las seguridades que debía haber,
que están viendo cómo se podrá reemplazar estas condiciones y que los costos se vuelven verdaderamente desorbitantes y que qué va a ser un país para en muy poco tiempo cambiar todos estos sistemas o llevarlos a unas condiciones en que no lleguen a producir un peligro para el común y corriente. Vemos y ya se conoce muy detalladamente los problemas que produce la irradiación atómica. Chaudeville en Rusia pues dio una información increíble de qué pasa a las personas que se contaminan con el átomo en estas condiciones, las muertes que tiene, las posibilidades de que el DNA se pueda perturbar y que no aparezca sino hasta la tercera generación esas condiciones de radiación. Entonces todos estos puntos son sumamente importantes, pero de un día a otro no se puede cambiar la energía atómica, no se puede crear una regulación para poder actualizar todos los sistemas de seguridad. Einstein lo dijo, probablemente la energía atómica, si no se sabe controlar, podrá llegar a ser hasta la destrucción del hombre como tal. Y yo creo que hoy día comenzamos a ver ese Einstein en las dos condiciones, como parte del creador de la energía atómica y también como el pacifista y el hombre que vio en la energía atómica una serie de posibilidades, inclusive de la destrucción de la humanidad. Yo creo que esto como introducción de lo que yo pienso del profesor Einstein, pero me gustaría oír a ustedes para que hagamos un poco de diálogo de una persona, de la importancia del profesor Einstein y unas condiciones en que ya después de más de medio siglo vemos que se conserva su nombre, se conserva sus recuerdos de que nos dejó una serie de legados que en toda la parte de astronáutica, de astronomía, siguen siendo vigentes. Buenas noches. Sí. Profesor, yo quisiera saber, pues que profundizara más en lo del curso que él daba, física, filosofía de las matemáticas, pues cuál era el objetivo del curso, cuál fue su impresión del primer día de clase, qué quería lograr él con ese curso, y también pues anécdotas o cómo calificaba 5 parciales del 20%. Sencillamente eran cursos en los cuales hablaba sobre las matemáticas, su manera de uso, su manera de poder hacer cálculos, sistemas abreviados, de poder crear fórmulas. Una cosa sumamente importante, muchas veces en estudios de las matemáticas nos vamos a fórmulas muy complejas en las cuales muchas de las diferentes operaciones que se están haciendo
resulta que no tienen gran importancia. Entonces, ¿cuál fue la importancia de ese curso? La abreviación de los sistemas de proceder a hacer una exposición matemática o poderla resolver. Ese es principalmente. Cosas que hoy día ya se encuentran fácilmente en los textos de matemáticas, pero para la época había una serie de sistemas complejos en la manera de expresar un cuadro matemático, el análisis matemático. Entonces, él dejó, ese es uno de sus legados sumamente importantes, abreviación de la expresión matemática y la filosofía por la cual llegó a esas conclusiones. Sin lugar a duda, pues ahí podemos ver un cerebro absolutamente excepcional en que comenzó a ver todas esas condiciones. Hoy día, muchas de estas fórmulas todavía se han podido rebatir nuevamente y se han vuelto a simplificar. Y se han vuelto a alterar su sistema de análisis. Pero, de todas maneras, fue el comienzo de que las matemáticas y sus expresiones eran intocables. Bueno, ¿cuál era la impresión suya y de sus compañeros de curso al ver a un Nobel de física dictando un curso de matemáticas, de la filosofía en las matemáticas? ¿Y cuáles fueron los aprendizajes más valiosos que se llevó usted de este gran personaje de la historia en la física? Yo creo que directamente tener a una persona de esas condiciones, en la universidad tuvimos 4 profesores dentro de mi carrera que eran premios Nobel. El doctor Lowell, que fue quien volvió posible el radar como un sistema para la detección de aviones y la destrucción, y lo volvió un sistema funcional totalmente. El profesor Rubin, que fue alguien en que recibió su premio Nobel por sus nuevos descubrimientos, nuevos en 1953, ¿no? Por sus nuevos descubrimientos sobre el magnetismo. Francamente, teníamos, los profesores de la universidad eran de un nivel sumamente alto, entonces uno más, pero también era uno más excepcionalmente estricto en su manera de eso, hacer entender esa parte de cómo modificaba un concepto matemático. Una cosa totalmente nueva, no solamente para nosotros, sino para el mundo, y que hoy día podemos decir que son las nuevas expresiones matemáticas. Hay otra. Buenas noches. Bueno. Ingeniero, ¿usted considera que pues, un genio como fue Albert Einstein nace o se hace? Qué pregunta tan sumamente complicada de
si es una persona que se hace por una serie de condiciones en la vida, si es una persona que por su parte genética o por su evolución genética de ese individuo es excepcional, muy trabajoso de contestar. Obviamente, yo creo que hay una parte que es genética, otra parte que es el conocimiento y la profundización de algo, otra parte es tocar un punto tan importante como fue la relatividad en ese preciso momento. Y un momento en que fue las condiciones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de que se creó la bomba atómica, las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, y esto hizo que la fama y los conocimientos que él tenía se volvieran completamente universales. Doctor Reyes, teniendo en cuenta que usted estuvo con Einstein y lo conoció directamente, tengo como una inquietud, o sea, sería que no midió los alcances de lo que en un momento dado estuvo investigando, de que todo lo que él creía de pronto utilizarse para un bien, finalmente fue un poder destructivo que nos tiene en ese momento, digamos, al borde de acabar prácticamente con el mundo, porque eso se ha continuado. Sí, efectivamente yo creo que todo el grupo de los Álamos que creó la bomba atómica nunca llegaron a pensar el poder verdadero destructivo. Eso de hablar que una bomba pues podía matar 200,000 personas para esa época y que esto no eran toneladas de TNT o de dinamita o de los explosivos convencionales, pues eso lo llevaba a que la gente, todo este grupo, estaban tan concentrados en esa maravilla del átomo sin mirar las posibles consecuencias. Fíjense que cuando se hizo los primeros ensayos de una explosión atómica en los sótanos del estadio de Chicago, con una muy pequeña porción atómica, se hicieron este ensayo y pues la sorpresa de los científicos como Federico Ferman y todo ese grupo, pues quedaron tan asombrados de lo que era, pero ya estaban presionados por un gobierno que les estaba dando todo y que tenían que sacar adelante un arma tan poderosa como la bomba atómica. Porque si miramos un poquito la situación, 1945 ya se vio que Alemania no tenía salida. Desde el 44, comienzos del 44, se comenzó a ver que no tenía salida. Tanto es que los mismos nazis veían esa situación que principiaron a sacar el B-1, la bomba voladora, armas que las tenían en proceso de creación, digamos. El B-1 fue una bomba que hizo muchísimos estragos, a pesar de que el 70% estallaron en las plataformas de lanzamiento o entre el canal entre Alemania e Inglaterra, pero se vio también la supremacía tecnológica de los alemanes.
porque era una bomba con una velocidad muy cerca a la velocidad del sonido, totalmente sin piloto y con unas condiciones de precisión muy altas entre las que llegaban a su destino. Luego, la B-2, que fue la bomba que fue lanzada en el comienzo del año 45 y que la lanzaron únicamente para desmoralizar a los ingleses. Por eso fueron lanzadas todas sobre Londres, sobre la población civil, y que hizo también grandes estragos. Muchas de estas bombas también estallaron en las plataformas de lanzamiento, no llegaron a su destino o estallaban en el camino, pero de todas maneras ellos estaban a punto de tener la bomba atómica por unos sistemas un poco diferentes, que era el agua pesada, de donde extraían la parte atómica para la creación de esta bomba. Entonces, pues, el avión a chorro supersónico ya lo tenían los alemanes y volaron 3 o 4 de estos aviones en una pequeña cantidad y vieron también la supremacía que tenía Alemania en ese final de la guerra, sino que viendo perdida la guerra sacaron esas para crear pánico, para mostrar que sí tenían, sin saber la verdadera cantidad y la verdadera eficacia de esas armas. No llegaron a tener la bomba atómica como tal. Entonces los aliados, los americanos, los ingleses, los franceses y toda esta parte, pues intensificaron y ayudaron a la creación y al aceleramiento de la creación de la bomba atómica americana. Y de esta manera, pues, uno siempre en las películas de la Segunda Guerra parece que fueron los americanos los que estuvieron en la Segunda Guerra y que los europeos, pues, no contaban, porque cada uno cuenta de sus cosas y más los europeos también para su lado cuentan las cosas europeas. Los rusos siempre tienen un inventor de cualquier cosa que lo hizo primero que cualquier occidental. Entonces eso es una cosa de nacionalismo, de mostrar sus condiciones y demás. Pero una cosa muy importante es que esas 2 bombas atómicas se consideraron como un genocidio por parte de los americanos hacia el Japón. Los muertos fueron muchísimos y sobre todo los lesionados que quedaron con la contaminación atómica. Pero, por otro lado, si esto no hubiera ocurrido, los japoneses probablemente la guerra hubiera durado otros 5 años. Y tal vez la cantidad de muertos y la demora de una paz hubiera sido muchísimo más traumática que toda esta cantidad de muertos que hubo. Eso era una de las cosas que parece que en todas sus charlas largas y de fondo, de una u otra manera, lo tocaba el profesor Einstein. También otros dicen, otros de sus historiadores hablan de que él quedó traumatizado con esas condiciones de haber participado en la creación de la bomba atómica. Doctor,
Es un poco con este tema también, se plantea el problema entre el científico, digamos, y la ética. Hasta dónde el científico, cuando en sus investigaciones empieza a conocer cosas que pueden reaccionar de esta manera o puedan ser utilizadas para la destrucción, si el científico debe tener ya de antemano como una filosofía, una ética, para que pues, no pasara eso, porque parece que, como usted mismo lo señala, pues Einstein, cuando ya se dio cuenta de la utilización de esta energía en sentido negativo, pues ya la montaron. Y quisiera saber si él se planteó, además, es la relación de eso con la política, pues con los sistemas de poder. Si de pronto él profundizó en ese tema y si valdría la pena que la comunidad científica, que por otra parte pues ha sido tan supremamente exitosa y ha traído tanto bienestar a la humanidad, pues debiera plantearse muy profundamente una consideración ética. Sí, es muy interesante esa parte porque vemos cómo en muchas maneras el científico es obligado a poder estar creando armas y demás, pero también por otro lado podemos ver que, ¿cómo pudiéramos decir?, la moral de ese científico, las condiciones en que puede estar un científico o hace lo que quiere sus superiores dentro de un gobierno o la va a pasar muy mal. El doctor Belting, alemán, fíjese todos los experimentos que hizo, por ejemplo, de la gestación, de coger mujeres desde el primer día de su fertilización y cada 12 horas matar una para ver cómo era el progreso de la fertilización. Las condiciones en que se utilizaron judíos, más que todo, para ver la efectividad de las cámaras de gas antes de utilizarse. ¿Qué eran las verdaderas condiciones de soportar el frío o el calor el hombre? Y esto no era que lo hacían con uno, lo hacían porque más o menos consideraban que 100 casos se podía sacar un promedio. Entonces, ¿qué clase de mentes son esas? Tan flexibles que no se oponen a esas condiciones, o tan aterrorizados por parte de la presión que puede crear un gobierno, la cantidad de condiciones que le pueden poner, maravillas por un lado, y por otro, si usted se va o no hace lo que queremos, pues su familia, usted mismo, va a tener problemas sumamente serios. Entonces, ahí es muy complicado poder hablar de la moral de montones de cosas, porque inmediatamente lo que decimos nosotros, pero ¿qué moral tenían esas personas? Pero no sabemos las circunstancias con las cuales eran presionados. Sin lugar a duda, era presión para que se inclinaran por semejantes monstruosidades. Y con la perspectiva de que estaban haciendo algo sumamente importante, que era conocer las condiciones extremas de un ser humano de resistir, por ejemplo, el calor o el frío o el hambre
o determinadas condiciones de alimentación que en 6 meses pues morían de sed. Y desgraciadamente todos esos archivos que eran cuidadosamente llevados y todo, se perdieron. Nadie sabe qué pasó. Entonces, fíjense lo que vino a parar todo ese exterminio sistemático en pro de la ciencia, muy entre comillas, pero era lo que, sobre todo Goering, que era de la alta esfera, lo hacía la propaganda de las maravillas del conocimiento, de las condiciones extremas del hombre, que sería para el hombre alemán del futuro. Acuérdense que Hitler pensaba que su filosofía duraría 1000 años. ¿Otra pregunta? Buenas noches, doctor Reynolds. Felicitaciones por esta excelente forma democrática de llevar la conferencia. Yo quisiera insistir en ese punto, ¿cierto? Dicen que Einstein combinaba una mente rigurosa y un corazón compasivo de una manera muy única, ¿cierto? Y realmente él en cierta época de su vida llegó a enfatizar el valor de llevar una vida moral como un valor inclusive superior al de llevar una teoría física bien compleja. Inclusive hay una pequeña historia que relata Freeman, un físico, creo que todavía está vivo, Dyson, creo que es el apellido. El librito está en la piloto para el interesado, sobre el científico como rebelde, en el que se relata una conferencia de físicos en los que se discutía, en un momento en el que la bomba atómica no era necesaria, se discutía asuntos de prioridad científica. Y Dyson critica un poquito a Einstein en este caso, porque Einstein también se preocupó pues, de decir, este fue el que inventó esto primero, aquel, sabiendo que de pronto el papel en ese momento era el que hizo otro físico que se ganó el premio Nobel de Paz, que olvido el nombre, qué pena, y que fue el de precisamente decir, señores, no hablemos de prioridades científicas, no hablemos de autorías, hablemos de suspender el proyecto de la bomba atómica porque ya no es necesario, ¿cierto? En ese caso, pues, yo diría que fue la única vez en la que Einstein pecó un poquito de esa parte moral. En todo caso, mi pregunta es esta, doctor Reynolds, para la gente, para la juventud que se inicia aquí en Medellín, en la ciencia, en la biología, en la física, en todas esas disciplinas, ¿cuál sería su consejo en caso de que ellos se encuentren en un dilema moral de trabajar pues, financiados para una causa en la que de pronto no estén tan de acuerdo por razones morales, o no trabajar, o perder la carrera, o tener que cambiar de actividad? ¿Qué consejo le daría a la juventud? Pues es muy complicado, porque también los biógrafos de Einstein, como de muchas personalidades en el mundo, inclinan a ciertas condiciones su manera de escribir esa bibliografía. Y entonces, sacar una media de todo esto y saber más o menos, si no sabemos con las personas vivas y que las tenemos juntos, cómo es al fin y al cabo su modo de ser. Creemos saberlo. El hijo con su mamá y su papá, hasta cierto punto sabe cómo va a obrar en ciertas condiciones y se lleva unas sorpresas enormes porque de golpe lo que creía que iba a ser un tremendo regaño acaba siendo, pues yo creo que sí, eso debe ser de esa manera como usted lo está diciendo. Entonces es muy complicado, y también conocer
a una persona que, como buen científico, pues estaba muy apartado de las religiones, a pesar de que tenía un profundo respeto por sus condiciones de judío, por también esas condiciones tan complejas en que si no se ganaba la guerra, la situación de los judíos era prácticamente su exterminación, que las posibilidades de tener un terreno, los judíos después de tanto tiempo, tal vez era posible si ganaban los aliados. Entonces estamos comenzando a pensar, porque no sabemos la verdad, todos esos racionamientos que debía hacer Einstein dentro de quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces estábamos hablando de miles de personas que iban a morir, o tal vez millones que iban a tener problemas muy serios, y también prácticamente la exterminación de los judíos como tal, o a lo menos sus condiciones muy negativas de vivir, obviamente fuera de Europa, porque Alemania y el Reich iba a cubrir absolutamente toda Europa y los Estados Unidos, porque si hubiera ganado la guerra, su próximo paso hubiera sido los Estados Unidos. Si ese B-1, ese B-2, esos aviones hubieran estado listos 8 meses antes, en la cantidad que había, se duda de que los Estados Unidos o Europa y Estados Unidos hubieran ganado la guerra. Buenas noches, profesor. Quisiera hacer una preguntita. Quisiera saber qué apreciación tiene usted de la manera como se está enseñando la ciencia aquí en Colombia. La apreciación que usted tiene de la manera como se está enseñando a hacer ciencia aquí en Colombia, porque yo noto pues que mucha gente como que viaja al exterior a educarse, como en el caso suyo, y mirar a ver como qué futuro se le ve al país comparándonos con otros. Sí, esto es muy importante, nos salimos un poco del tema, pero verdaderamente Colombia, si no hace su propia ciencia y tecnología, será un país que no saldrá del subdesarrollo. Desgraciadamente, no hemos tenido ningún gobierno que se interese por la ciencia y la tecnología. Más no hablemos de gobiernos, los políticos. Los políticos, y perdón si estoy ofendiendo a alguien, no piensan sino qué les da votos y lo demás es basura. Así es que no es fácil en un país que es absolutamente político como el nuestro, pues tener otras condiciones. Y el colombiano como tal es una persona que lo saca usted de este medio como profesional, como un ingeniero, con un doctorado, con lo que usted quiera, y lo pone en cualquier parte a competir y va a estar dentro de un nivel sumamente alto. Entonces comienza uno a pensar, ¿la educación que recibieron fue buena? Pues sí, porque si salen a competir, entonces sí es buena. ¿Qué tan buena? No lo sé. ¿O es el colombiano el que ayuda a esas condiciones de mejorar sus condiciones? Pero
Yo más o menos viajo y conozco centros de investigación, conozco universidades donde se está haciendo investigación y me sorprende que sobre todo en los últimos 15 años que la cantidad de colombianos que hay y colombianos sobresalientes. No es el colombiano que está barriendo el laboratorio, no, son personas que son jefes de departamento, personas que están en unas condiciones sumamente, digamos, sobresalientes, que desgraciadamente un doctor que ha hecho su doctorado, que ha hecho un postdoctorado y hasta 2 postdoctorados, vuelve a Colombia y le dicen: usted está fuera de las condiciones de poderle ofrecer algo. Ni siquiera le ofrecemos. Entonces comenzamos a ver quién ha fallado. La parte educativa, pues no parece que sea la que falló. ¿Cómo hemos estructurado la industria, el comercio, en que no cree en la persona que hace investigación? Porque el comerciante, el banquero, dice muy sencillamente: eso lo compramos. Si necesitamos un software de tales características, lo compramos. Y no se dan cuenta que cada país, cada etnia es totalmente diferente y que la única manera para que las cosas funcionen es que esa misma gente, conociendo esos problemas, puedan crear su misma... en agricultura estamos importando tecnología de países de 4 estaciones, en que mientras se adapta y la adaptación inclusive no pueda que sea perfecta, los costos de esa adaptación y lo más importante, el tiempo, pero preferimos hacer eso a que una serie de profesionales colombianos crearles un medio para que puedan crear ese software. Pero ese es nuestro país, ese es el interés de los políticos por la ciencia, por la tecnología. Y vuelvo a repetir, un país que no tiene su propia ciencia y tecnología no puede salir del subdesarrollo. Fueron unas preguntas muy interesantes y también me dejan pensando muchas cosas que no tuve tiempo de organizarlas para hablarlas. Muchas gracias.